Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Bienvenidos mis queridos amigos televidentes a un programa más aquí en vivo desde Veracidad Channel, desde Cancún, Quintana Roo, al Ministerio Veracidad, Camino y Vida, y estamos en la Escuela del Quebrantamiento. ¿Por qué Escuela del Quebrantamiento? Pues estamos viendo aquí cómo hombres común y corrientes como tú y como yo, cuando han tenido el llamado, han obedecido y han sido quebrantados hasta quedar aptos para el ministerio de Dios. Hermano Manny, un saludo, bienvenido. Muy buenos días, pastora, gracias. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, que están ahorita ahí en su computador, están en su televisión, a todos nuestros amigos de Quintana Roo, a nuestros amigos que están en Jalisco, en Campeche, en el norte del país y también el sur de los Estados Unidos. Es un gusto que estén en esta mañana con nosotros para dar inicio a esta Escuela del Quebrantamiento. Excelente. Entonces, estamos viendo aquí la vida de José, cómo fue de veras un ejemplo para tantos jóvenes que saben que tienen el llamado, porque no se trata de sentimentalismo, no es que Dios quiera satisfacer nuestras necesidades sentidas. Él no nos llama a través de nuestros sentidos, nos llama a través de nuestra obediencia. Entonces aquí, amén, José, vemos todo lo que pasó, pero cuando aún estaba en la prisión, ahí con el panadero y con el copero, el faraón estaba en su palacio y tuvo un sueño que cómo lo atormentó, ¿verdad? Dice que en el 8 dice que el faraón tuvo ese sueño tan feo de las vacas flacas y las vacas gordas, las espigas y todo eso, y dice que por la mañana le estaba sumamente inquieto, su espíritu estaba inquieto y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien se lo pudiese interpretar a Faraón. Pero fíjese que aquí había otra persona, porque el primero que interpreta sueños, recordemos que nosotros, para saber que la Biblia es veraz, siempre, amén, nos deja la ley de la primera mención, para que no quepa ninguna duda. A pesar de que los hermanos de José conocían las escrituras del profeta Daniel, sencillamente cuando José dice que tiene sueños, pues se empezaron a burlar de él, ¿verdad? Y empezaron a tener envidia y una serie de cosas solo porque ellos no escuchaban la voz de Dios cuando mucho tiempo antes ya le había revelado al profeta Daniel en sueños, precisamente, porque ahí lo dice, amén, en Daniel 2.1.3. ¿Qué nos dice el libro de Daniel 2.1.3? A ver, veamos. Nomás para que vean que José el soñador no era el primer soñador de las Escrituras. Así es, no, por supuesto. Vemos más ejemplos con respecto a los sueños, la interpretación de sueños. Que es el primero que los tuvo fue el profeta Daniel, por eso es tan importante el libro de Daniel para estos tiempos. ¿Qué dice Daniel 1.3? A ver, Daniel 1.3.
Tenemos unas dificultades con esto. ¿Sí? Vamos a buscarlo en Daniel Vamos. 1:3, lo que dice. Acuérdense que Daniel 1:3, Daniel, el profeta Daniel, era cuando él estaba en el exilio allá en Babilonia. Daniel 1:3, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice Daniel 1:3, y dijo el rey a Aspenas, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Daniel estaba en Babilonia. Correcto. ¿Sí? Dice que era el año más o menos aproximadamente unos 500 años antes de Cristo. Estaba en Babilonia cuando Dios le reveló en sueños todo lo que iba a suceder desde siempre. Por eso el primer Apocalipsis es el de Daniel. El de Daniel, así es. Y todos los demás que han hablado con respecto al juicio final y de los últimos tiempos, todos han leído y han tenido la enseñanza del profeta Daniel, y a través de los años ellos han podido corroborar algunas profecías del profeta Daniel. Entonces aquí, entonces dice que cuando el jefe de los coperos en el 9, dice, entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis pecados. Faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada uno de nosotros tuvo un sueño con su propia interpretación. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Fíjese qué hermoso. Un joven hebreo. Porque hebreo es aquel que está unido espiritualmente al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ese es un verdadero hebreo, no importa que sea israelita o no lo sea. Así es. ¿Sí? Nosotros, espiritualmente, la iglesia de Cristo, el remanente, el que está unido a Cristo, es un hebreo. Conformamos parte de ese pueblo. Porque ese dice que nosotros pueblo. somos tanto gentiles como judíos, forman un solo pueblo. Así es. Se tiene la idea que son dos pueblos, el pueblo judío y la iglesia, pero no es así. Esos dos pueblos son uno solo. Se forma uno solo, pero resulta de que no todos los judíos son hebreos. No todos los israelitas son hebreos. Porque hay judíos que son cabalistas, que están bajo la Cabalá. Hay judíos que están bajo el Talmud. Hay judíos que están bajo el Zohar. Entonces, no son hebreos. Son judíos, son israelitas, pero más no están unidos al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, sí. ¿Sí? Entonces dice que aquí, había un joven hebreo, aquí dice la palabra clave, dice, este joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños, y él nos lo interpretó. A cada uno le interpretó conforme a su sueño. Y tal como él nos lo interpretó, así sucedió. A mí, Faraón me restituyó a mi puesto, y al panadero lo ahorcó colgado. Fíjese nada más, qué maravilloso, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dice en Génesis 4:23. Génesis. Hablando del capítulo 10. Génesis 4. 2:3, perdón. Génesis 2:3. Del versículo 10 vamos a hablar, ¿qué nos dice ahí? Cuando el
el faraón se enojó con sus siervos y los mandó a la cárcel. ¿Me repite la Génesis 4, 40, 2, 3. 40, 2, 3. Sí, está aquí el anterior. Si quieres, dice aquí. Y dice, se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el 37, 36, ¿qué dice? 37. Génesis 37, 36. 37, 36. Veamos qué dice. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Fíjese, aquí lo que está haciendo énfasis es en lo que José tuvo que pasar. ¿Quién lo puso en esa cárcel espantosa a José? ¿Por qué estaba ahí cuando llegaron el panadero y el copero? ¿Quién lo mandó ahí? Potifar. No, pero ¿quién lo mandó? Los hermanos, cuando lo vendieron a Potifar. Lo vendieron a los ismaelitas para que, luego llega con Potifar y su esposa la acusa de abuso, y fue cuando entonces lo mandan a la acusó cárcel. no de abuso, porque no abusó, acoso, hizo solamente acoso. Un falso totalmente, Le levantó un falso. ¿cómo se dice? Una calumnia Así vil, es. premeditada. Inocentemente José, Potifar lo mandó ahí con todo, tenía todo su derecho, pues él se creyó los infundios de la esposa. Y fue y lo puso ahí. Y él no dijo nada, ahí se quedó. Ya estando ahí, llegan estos 2 pillos, otra vez el simbolismo de Jesús, y llega ahí y lo ponen entre esos 2 ladrones, porque a esos sí eran unos malvados que el faraón los mandó ahí, pues que era su copero, el panadero, eran 2 asistentes sumamente poderosos. Estaba, yo creo que uno a su derecha y otro a su izquierda. No era cualquier miembro de la corte. Estaban pegados con Faraón. Ahí pegaditos. Eso es correcto. Y llegan ahí, los mandan a ellos 2. Los mandó ahí porque traicionaban al Faraón y los puso ahí. Por su desobediencia. Por traicioneros, porque Así estando cerca del rey, no respetaron la autoridad del rey y los mandó ahí. Merecido se lo tenían. Así es. En cambio, José estaba ahí inocente. Inocentemente. Entre encerrado. dos pillos, igualito como Jesús, cuando fue a la cruz. Dice, entre los malhechores fui puesto ahí, entre los malhechores. Y entonces, vamos a ver entonces otra vez el 45 que nos dice, que lo tenemos aquí, luego dice, y ambos, el copero y el panadero del rey, que estaban confinados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño. Y se estaban confinados. Esto quiere decir que ya estaban desechados por Faraón, por su mala actitud ante el rey. Ya estaban confinados allí, ni quién se acordara. Ya ni quién se acordara de ellos. Dice, ya cuando ahí dice confinados, dice que ya estaban sentenciados, ya no vas a quedarse ahí olvidados. Listos para esperar su juicio, su recompensa por esos actos que en cometieron. ese caso su castigo, ¿verdad? Su castigo que cometieron con Faraón. Entonces, sigue diciendo aquí, en el 11 dice, y estos 2 tuvieron un sueño. Entonces vamos al 37, 36 nuevamente. Ya lo vimos eso. Sí, ya lo vimos ese Vamos, texto. Génesis 45 también lo vimos. Ahora vamos a ver Génesis 40, 12, 19. ¿Sí? Génesis 40, 12, 19. al 19, ¿verdad? Él les dijo a estos pillos que estaban ahí. Escuchemos, dice, le dijo José, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien.
y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Es la interpretación de los 2 sueños. Fíjate, igual que los ladrones en la cruz. De los 2 ladrones en la cruz, cuando estaba Cristo ahí, solamente uno se salvó, el que se arrepintió. Este panadero no se arrepintió. ¿Por qué? ¿Qué tenía Daniel tan especial para haber dicho esas verdades tan contundentes cuando después el copero dice: y sucedió el 13, y tal como Daniel nos lo dijo, tal lo interpretó y así sucedió? A mí Faraón, al copero dice, porque era el copero que estaba hablando. Sí. A mí Faraón me restituyó a mi puesto y al panadero lo ahorcó. Lo ahorcaron. De esos 2 ladrones que estaban en la cruz junto con Cristo, ¿cómo murió el otro? ¿Y cómo quedó uno? Dijo: esta noche estarás en mi reino. Entonces, fíjate nada más lo importante que es. Esas 2 personas que estaban confinados en la prisión para ser ya habían incluso sentenciado, ya tenían juicio, ya iban a morir los 2. Correcto. Ya estaban destinados plenamente, o sea, no había salvación para ellos. Pero cuando la gente de verdad se arrepiente, por eso es que Dios es tan misericordioso, que Él espera un genuino arrepentimiento. Mi hermano, hermana, tú que estás ahorita caído, quizá pienses que no tienes solución. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero solamente Dios quiere un arrepentimiento genuino. Así es, y es que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Un propósito que quiere cumplir, pero está esperando un corazón arrepentido. Un corazón recto, sincero. Un corazón que se acerca a Él, que reconozca. Pero mira, hermano Manny, no nomás que se acerca a Él, muchos corazones se acercan a Él. Pero ¿con qué intenciones traen? ¿Para su propia gloria o realmente para agradar al Rey de Reyes? Por supuesto que debería ser agradar a Eso es lo que debería ser, pero hay muchos que no. Pero aún así, dice, si todavía estás vivo, hay esperanza. Eso es correcto. Mientras haya vida, hay esperanza. De un arrepentimiento genuino. Y es que constante, el Señor siempre diario nos va recordando, nos va haciendo ver que necesitamos tener ese arrepentimiento en nuestras vidas. Y uno como persona yo creo que lo sabe. Sabe que su vida no está bien, que su vida necesita ser cambiada, necesita transformar, necesita tomar una decisión. Y nuestra conciencia siempre igual está ahí hablándonos y diciendo: acércate, cambia, deja el pecado, apártate. ¿Pero qué hacemos con la conciencia? Dice que el pecado adormece nuestra conciencia y entonces el pecado corrompe nuestra conciencia, se adormece, obviamente nuestra mente se adormece y dice, pero si tu conciencia no te reprende, porque ya se te cauterizó, porque te acostumbraste a fingir, no importa. Dice que aunque te tengas cauterizada y no te acuerde, no te recuerde, no te reprenda tu corazón, dice, mayor es Dios que tu corazón. Así es.
El pecado es hace un daño tremendo a nuestras vidas. Espiritual, física y mentalmente. Y mental, moral, íntegro, nos afecta incluso en nuestras relaciones interpersonales. En todo. El pecado corrompe todo. Nuestra relación con Dios en la parte espiritual, nuestra relación con las personas interpersonal, nuestra relación, nuestra capacidad intelectual se nos estropea, ya no comprendemos las cosas como antes, nos empezamos a enfermar físicamente, porque si el pecado, ya, para los que están en Cristo, fuera algo sin importancia, por eso dice la Biblia, 70 veces cae el justo y 70 veces será levantado. Pero el malvado se cae y ya no se levanta. ¿Por qué? Porque no quiere el arrepentimiento. Y es precisamente cuando, antes de que Jesús llegara, se manifestara, dice que Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento. Dice, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y a quién le predicaba Juan el Bautista? Le predicaba a todos los fariseos, a todos los fariseos judíos, a los religiosos, a los sacerdotes de ese tiempo. Porque dice que en ese tiempo ya de Juan el Bautista dice que escaseaba, ¿qué? La palabra. La palabra. Ya no se predicaba la palabra. Y cuando estaba el sacerdote Elí, dice que él ya casi no veía, ya no tenía visión, no había visión, la palabra no se predicaba y no había visión. Entonces ya cuando llega Juan el Bautista, ya el pueblo de Israel estaba totalmente en tinieblas, padecían lo que se llama una enfermedad hemeralopia o hemeralopía, ceguera espiritual, que no entendieron, no vieron nada. Estaban ciegos, porque ya no se predicaba la palabra y porque no había visión, puesto que el profeta Elí ya antes de morir, dice, antes de que se apagara la lámpara de Jehová, dice que Dios mandó al joven niño en aquel tiempo, profeta Samuel. Siempre hay una lámpara de Jehová, siempre. Exacto, y aunque uno pueda fallar o equivocarse, el Señor siempre va a tener a alguien. Manda a sus profetas. Así es, alguien que cumpla con su propósito. Porque hay muchos que están ciegos por el pecado. Se ofusca la mente. Entonces, en ese tiempo, exactamente, se ofusca la mente y la conciencia se cauteriza porque se deja de enseñar la palabra y ya no hay visión. Ya el espíritu de profecía se ha olvidado. ¿Cómo estamos en estos tiempos? ¿Qué es lo que más se está predicando ahorita? ¿Se predica la palabra? ¿Se está hablando del espíritu de profecía? ¿Se está enseñando la profecía en estos tiempos, Pastor Manny? Por supuesto que no. Hoy la mayoría de las congregaciones está hablando de prosperidad económica. ¿Eso es el evangelio eterno? ¿El evangelio de Cristo? Por supuesto que no. Y lamentablemente eso es lo que hoy y es el boom ahorita en el cristianismo. Las mega iglesias, numéricamente, ¿cuántos tienes? Prosperidad. Porque ahora las iglesias más bendecidas, según la marca de la bestia, son las que tienen multitud de congregados. Así es. Tienen 7,000, 8,000 y 9,000. Y bueno, el Señor por supuesto que prospera, pero no podemos estarle enseñando a la gente nada más sobre la prosperidad económica y que créele a Dios y que manda tu ofrenda y Dios va a hacer y tu promesa y la siembra y la siembra y todo eso. No, eso está ahorita afectando mucho al pueblo. Entonces, ¿cómo se puede decir que esté el pueblo como estaba cuando vino Juan el Bautista? Por supuesto, como en los días de Noé. Pero bueno, vamos a decir que en los días de Noé están muy remotos, son muy anteriores a Juan el Bautista. En el caso, por ejemplo, de Juan de Bautista, usted lo mencionó ahorita,
los sacerdotes, los fariseos, Los escribas. toda esa línea, esa élite religiosa, ¿Cómo estaban? estaba mirando sus intereses económicos absolutamente. De hecho, fueron los que decidieron acabar con Cristo. Por eso Jesús se molestó tanto cuando entró al templo y empieza a tirar todas de lo que eran Para los sacrificios. los sacrificios y Las la palomas venta de palomas y todo donde estaban eso. los cambistas en el templo, ¿verdad? Se molestó tanto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, pues continuamos aquí y viendo esto, que el profeta Daniel, José, ellos tenían visión de Dios, ¿verdad? Así es. Y nos quedamos diciendo que cuando vino Jesús hace 2000 años, todos los religiosos, escribas, sacerdocio arónico y todos los judíos no eran hebreos, porque estaban ciegos. No se predicaba la palabra y tampoco los profetas hablaban de la verdad. ¿Y cómo está ahorita la iglesia de Cristo? Después de hace 2000 años. Afanado definitivamente en sus cosas materiales, esperando sentir las emociones, esperando recibir de esas promesas económicas. Enfocadas en los sentidos del hombre, en las necesidades inmediatas, ¿sí? Así es. Y vaya, allí dentro de nuestros programas tenemos un programa que muy recomendado para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos. Este programa se titula Apostasía. Pueden encontrarlo ahí en nuestra página de internet y también en nuestra programación. Y van a ver que estas prácticas que se están realizando en muchas iglesias a nivel mundial y que están desviando el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas y usan la palabra nada más para beneficiarse y a su conveniencia. Sí, están cayendo o ya han caído en la doctrina de Balaam y el pecado de Coré. Gente que se pone en los púlpitos y son sencillamente lobos rapaces, alquilados porque están nada más esperando el beneficio, ya sea de su propia fama principalmente y económico. Y en los tiempos de Jesús no era la excepción. Igual, la élite religiosa estaba enfocada en sus propios beneficios políticos y económicos. Así es, por eso cuando Jesús viene con un mensaje revolucionario de amor, de acercarse al Padre y de obedecer la verdadera ley de Dios, los 10 mandamientos, lo intentan matar. Y ahora sucede lo lo mismo con el remanente. En aquellas iglesias donde se predica, donde se enseña a la gente a obedecer los 10 mandamientos y donde se habla la palabra de la profecía que está aquí, la gente nos aborrece. Porque nos quieren regresar. Están en dos extremos muy peligrosos. Todas las iglesias, muchas iglesias protestantes, que son las hijitas de la ramera, que están bajo una organización humana, gobierno humano, que a veces quieren llevar al pueblo, regresarlo a la ley. O los otros que están buscando progreso económico, gracia, y de ahí, porque la gracia es muy, muy favorecedora.
Oye, salvo siempre salvo. No prediques de santidad. No prediques del apocalipsis. Del infierno. No prediques de esas cosas, porque esas cosas incomodan a la gente y se va. O si no, los legalistas, regrésate a la ley. Ambos están totalmente equivocados. Nosotros vivimos el verdadero evangelio de Cristo. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Ese es el verdadero avivamiento. Y todo verdadero creyente, discípulo del Señor, tiene que estar estudiando la palabra para no ser engañado. Tienes que pedirle dirección, instrucción a Dios y su Espíritu para que Él te guíe. El verdadero discípulo hace eso. Por eso hay que mucha gente que se deja llevar por diferentes doctrinas, vientos de doctrinas, porque no está estudiando la palabra. Porque no está su fe no está cimentada en la roca, está cimentada en doctrinas de hombres, en filosofías y en teologías humanas. Así es. Y si eres un verdadero discípulo, tienes que estar estudiando la palabra. No hay de otra. Así es. Y ahorita, como ya no quieren estudiar la palabra porque ya hay muchos refritos por internet, pues es lo más fácil. O valga la redundancia, de los telepredicadores. Claro, pues sí. Y la gente nada más los ve, pero mi hermano, tú tienes que irte a la palabra y comprobar que eso que él predica, incluso nosotros que estamos aquí compartiendo, comprobar que está escrito. Solamente, más bien no son telepredicadores, son teleevangelistas. ¿Sí? Los teleevangelistas. Teleevangelistas, porque los evangelistas, su característica es totalmente emotiva. Impresionar a las masas. Es nada más hablarle a las multitudes y que todos corran y se acaba la campaña con el evangelista y nadie se acordó de nada y cada quien se va para su casa. Pero esa no es la verdadera comisión que Dios dejó. A todo evangelista que evangeliza y no está haciendo discípulos, pues sencillamente él no está en la gran comisión. Y o sucede también el caso de aquellos que nada más se emocionan por un ratito. Pues sí, en las campañas. Ya al rato ya se les olvida y ya pasó. Como la flor, ¿verdad? Florece y al día se seca. Por eso dice que la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, continuamos aquí viendo el otro aspecto. Dice que así como José salió de la prisión, es un simbolismo como si hubiese resucitado de la muerte, ¿verdad? Así es. Y dice el 14, entonces cuando oyó que se habían cumplido los sueños del panadero y del copero, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, se puso muy guapo y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ya se habían olvidado, el copero se olvidó de José. Sí, ya. Habían pasado casi 2 años de eso. 2 años que cuando entonces se escucha que el faraón está turbado por el sueño que tuvo y se le vino a la mente José. Suponte que se le olvidó al copero, pero al rey de reyes no se le esconde nada. Por supuesto que no. Nada. Y dice que el rey de reyes nunca hace nada si primeramente no se lo comunica a sus siervos. Entonces, dice, vamos al Salmo 105:20. Dice la bendita palabra aquí en Salmo 105. 105:20. Sí. Muy bien, yo lo tengo aquí. Dice, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre.
Fíjate, ¿cómo dice? Lo repito. Dice, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. ¿A quién se refiere ahí? ¿Cómo está escrita la palabra rey? ¿Con mayúscula o con minúscula? Veamos. Rey con minúscula. Entonces, ¿de qué rey está hablando? Recordemos que siempre hay dos reyes. Y cuando la Biblia dice rey de los hombres, es una R chiquita. Y cuando dice rey de los cielos, rey de los pueblos, se está refiriendo al rey de reyes. ¿Quién escuchó esto para que José... ¿Quién lo sacó de ahí? De la cárcel. Por supuesto que el mismo Señor. Dice que Para el rey cumplir su de los propósito. cielos lo dejó libre para que fuera, porque ya había, ahora sí, que ya había superado la prueba. Así es. Y es que fíjese, dice pastora que eso fue rápido. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, mudaron sus vestidos y vino Faraón. Y así Dios actúa. Todo Cuando limpio. ya pasas la prueba, tú piensas que Dios no está haciendo nada. Que no está haciendo nada en ese momento de prueba que tú estás pasando. Pero cuando menos te lo espera, inmediatamente Dios obra. Y te da un nuevo vestido, te pone la capa de autoridad. Dice que aquí se cambió de ropa, se vistió de manto de autoridad, porque José lo habían despojado de su manto, pero él se la volvió a poner y lo mandó frente a Faraón. Y le vas ahí. La gente va a decir, bueno, es que este llegó aquí, porque a veces cuando Dios pone al frente de un ministerio y el ministerio no es aceptado por los hombres, se empiezan a cuestionar, ¿y quién te puso ahí? ¿Quién te puso ahí? Porque no ven, solamente ven al hombre, por la ceguera que tienen, no pueden ver la autoridad que está detrás de aquella persona. Esto es muy importante aquí lo que dice, ¿sí? Y que el 15 dice, entonces... ya le empieza a relatar el sueño. He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que cuando oyes un sueño lo puedes interpretar. Y vamos otra vez a Génesis 41:12, nomás nos está haciendo énfasis para que no olvidemos el poder de ese joven hebreo llamado José. José. Dice Génesis 41:12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aquí la palabra clave, mi hermano, es hebreo. Has cruzado tú el río. Has pasado la prueba. Acuérdate que Abraham tuvo que pasar el río. Y una vez que Abraham pasó la prueba, fue llamado hebreo. Nadie puede ser llamado hebreo si antes no cruza el río de la muerte. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos otra vez a ver qué le dice aquí en Daniel 5:16. Otro joven hebreo. Dice que dijo el faraón Nabucodonosor en el tiempo en Babilonia. Dice, tráeme de los judíos los jóvenes más, ¿cómo dice? Preparados. Especialmente gente que tenga conocimiento. Así es. Conocimiento de las cosas profundas de Dios para que nos enseñe a nosotros. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, así igualmente nosotros debemos de ser, repite por favor, Daniel 5:16. Daniel 5:16 dice,
Si tú quieres servirle al Rey de Reyes, es lo que tienes que hacer. Dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Vestido de púrpura, otra vez. Cuando Dios nos da autoridad, nos da un vestido que está sobre mí. ¿Te acuerdas en Hechos cuando dice el Señor después de que se apareció? Dice, permanezcan aquí orando una vez que Cristo vino y les impartió la vida del resucitado la noche del día que resucitó. Dice que les sopló la vida del resucitado. Y les dijo, ahora esperen, dice, esperen, porque yo voy. Y cuando vaya al Padre, entonces dice, yo voy a enviar sobre ustedes el manto. Va a venir sobre ustedes el manto de autoridad, mi hermano. Y una vez que tú eres investido con ese manto de autoridad, después de haber cruzado el río, después de haber muerto como José y resucitado, dice que hasta entonces te van a vestir con el manto de autoridad. Dice que a Daniel también, después de que pasó por tantas peripecias, dice que fue ante Faraón y que le puso un manto púrpura y un collar de oro. Y lo puso en rango la tercera persona más importante sobre todo el imperio babilónico. El imperio babilónico abarcaba muchas ciudades en aquel tiempo. Era un reino extenso. Ajá, el primer grandísimo. imperio. Entonces, imagínate Daniel, porque Daniel, ¿cómo estaba enseñado antes? Estaba Instruido. preparado por Dios para toda ciencia, en todo, porque él era un hebreo que se la pasaba constantemente buscando a Dios, conociendo las escrituras en ayuno, oración. Ahora queremos tener nosotros la autoridad en un ministerio y queremos hacerlo en nuestra hombre almático. Pues por eso es que Dios quita a la gente. Nadie más los quita autoridad más que Dios da autoridad y Dios la quita. Así es. Puedo compartirle este texto de Hechos en su capítulo 2. Dice que el profeta Joel habla sobre que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Y de qué día estaba hablando ahí el profeta Joel? En estos tiempos. O sea que, Pastor Manny, tú estás joven. Amén. ¿Eres diferente a esos jóvenes hebreos? ¿Eres diferente a José, a Daniel? Por supuesto que no, pastora. Y yo creo que allá afuera hay más jóvenes Pues así la con invitación. este ejemplo. Y la invitación es esa, acérquense. Vaya, vamos a tomar en serio el llamado que Dios tiene para tu vida. Tú sabes cuál es el llamado que Dios tiene. Y muchas veces no lo has querido agarrar, no lo has querido llevar a cabo porque sabes que es una responsabilidad, porque sabes que conlleva alejarte de muchas cosas. Pero si tú cumples ese propósito y ese llamado que Dios tiene para tu vida, te aseguro que vas a estar en la vida eterna. Pero fíjate, aquí me gusta mucho a mí interactuar con los jóvenes. Dice ancianos y jóvenes. Está hablando ancianos como yo soy una anciana. No tan solo en la palabra, soy anciana de edad. Pues voy a cumplir 69 años. Gloria a Dios. Entonces,
¿Es nada más para los viejos? Que ya no tienen tantos deseos de juventud. Dice que es jóvenes y viejos. No importa la edad que tengas, ese no es obstáculo para que tú tengas una relación espiritual con el Dios vivo, para que tu vida sea fructífera en el ministerio. Y vamos a seguir viendo ahora ahí ya vimos Daniel 5:16, ahora vamos a ver otra vez a Daniel 2:3. Daniel capítulo 2:3, veamos. 2:30, perdón. 2:30. Bien, veamos que dice de la siguiente manera. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Esa palabra rey, con qué letra está escrito? Esta es una letra minúscula, rey. Mire, la Biblia tenemos que ser tan cuidadosos cuando estemos leyendo las benditas escrituras. Tenemos que interpretar, pedirle a Dios que nos dé la revelación. ¿Qué significa hasta una coma? Hasta una R grande y una R chiquita. Amén. Y dice Daniel con toda humildad, no es que yo sea diferente a Manny, que es joven como yo, no soy diferente a nadie, sino que Dios ve el corazón. Amén. Y siempre la gloria es para Dios. Y en este caso Daniel. ¿Cómo y José, lo dice ahí? Lo vuelvo a leer. Dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Ahí está claro. Y sí, seguimos en el 16. Respondió José a Faraón diciendo, Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, fíjate. Lo mismo que le respondió Daniel. Daniel, así es. ¿Qué quiere decir de Daniel y de José? Que ellos tuvieron visión directamente de Dios. Porque no tiene, si tú dices, es que son contemporáneos, Daniel y José no son contemporáneos. No, por supuesto. Hay una gran diferencia. De años, hay muchos años, una grande diferencia hay ahí. Sí. Y tampoco son coincidencias. Porque luego, forzosamente, la mente humana siempre quiere contar con la mente finita. Y cuando lo dice claramente, ahí el apóstol Pedro dice, ustedes cuentan de una manera diferente, porque para ti, dice, un año en presencia de Dios, no un año en presencia del que sea, dice, un año en presencia de Dios es como 1000 días. Y 1000 días y 1000 años como un día. En la presencia de Dios. Aquí por eso el tiempo en la presencia de Dios no existe. Es muy distinto a lo que nosotros conocemos. No existe el tiempo como nosotros estamos dispuestos, acostumbrados a contar el tiempo que fue del hombre, no es lo mismo. Entonces dice... En Génesis 48, ¿qué dice del mismo versículo 16? Génesis 48 dice... 48. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Pregunta, contádmelo ahora. Qué hermoso poder decir eso, ¿verdad? De tener esa seguridad que Dios te habla cuando estás en su presencia. Hermano Manny, despídete de nuestro público, por favor. Pues bueno, muchas gracias por estar en esta mañana aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Síganos la próxima semana, aquí vamos a estar a partir de las
10 de la mañana con este tema que nos está edificando y nos está dando mucha luz con respecto a la palabra. Continuamos en Génesis 41 y nos despedimos de nuestro programa. Que Dios los bendiga.